Bueno, en este primero me piden un área, es decir, que vamos a tener que hacer una integral desde un punto a otro punto, una integral definida. Entre los gráficos de esto es el primero, f de x, es una parábola hacia abajo, ¿sí? Es una cuadrática. Y esto es una parábola hacia arriba. Vamos a ponerlo con otro color, así en el gráfico se ve bien. Uno es naranja y el otro vamos a poner con verde. Y esto va a ser una parábola hacia arriba. Ninguna de las dos parábolas tiene movimiento en X, las dos tienen movimiento en Y. Es decir que esto, si yo hago un grafiquito así, rápido, como para ver de qué se trata, la primera pasa por 5 y va para abajo, así, y ahí, y la segunda pasa por 3 y va para arriba, así y así. Bien, van a tener, me lo pide entre 0 y 3. Vamos a ver cuál es el punto de encuentro, que es lo primero que tengo que encontrar. Este es 0, si este es 3, ya está solucionado, pero quiero saberlo. Entonces, para saber el punto de encuentro, la intersección, igualo. X cuadrado más 5 es x cuadrado más 3. Entonces, 5 menos 3 es 2, es igual a 1x cuadrado más 1x cuadrado, 2x cuadrado. Entonces, x cuadrado es igual a 1, quiere decir que el módulo de x es 1. Entonces, este punto donde se encuentran es menos 1 y este punto es menos 1. Este punto no me importa porque me lo piden desde 0, así que esta parte de la parábola no me interesa. Me lo piden desde 0 hasta 3. Vamos a suponer que 3 está por ahí. 3, vamos a poner un poquito más afuera, si no queda que parece que fue una raíz. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a suponer que este es 3. Entonces, yo voy a tener el área armada de dos partes. Una parte va a ser esta y otra parte va a ser esta. La primera parte, entonces la tengo desde 0 hasta 1 y techo es la función naranja. Entonces, voy a tener una primera parte que voy a integrar desde 0 hasta 1. La función naranja es f de x. De f de x menos la función piso es la verde, que es g de x de x. Y a esto le voy a tener que sumar una segunda parte que va desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3, en la que la función verde es el techo y la función naranja es el piso. Entonces, lo que voy a hacer es, la función verde era g de x, techo, menos piso de x. Y esto es lo que tendría que hacer. Solamente me pide cuál es el cálculo que tengo que hacer, así que esa es la respuesta. 2. Si la derivada de f es f' y me da una función, entonces los extremos locales que alcanza son, los extremos locales que alcanza una función son cuando la función en ese punto ni crece ni decrece. Entonces ahí tiene un máximo o un mínimo, y eso es cuando la derivada, que es la que me da el crecimiento y el decrecimiento de la función, es 0. Si analizamos esta función, tiene por un lado e a la x, que siempre es positivo. Si hacemos el dibujo de e a la x, acuérdense que si x es 0, esto pasa por 1. Si x es 1, e a la x es e, porque me quedaría e a la 1, chuki chuki, y es un dibujo que va así.
Entonces, ese dibujo tiene como asíntota horizontal 0. En este caso va a tener como asíntota horizontal 1, va a estar subido 1, pero siempre va a ser positivo, nunca va a ser 0. Entonces dependemos de esta parte, de x menos 3. Y x menos 3 se hace 0 en x3. Entonces tenemos un solo punto crítico, que es el 3. Quiere decir que vamos a hacer el cuadrito. Acá vamos a poner el 3. Es el cuadrito de la derivada primera. Acá es 0. Y es muy fácil porque esto va desde menos infinito a 3 y de 3 a más infinito. No tenemos ninguna restricción, no hay ninguna restricción de dominio. El dominio de e a la x es los reales. Esto es una recta, este lado es una recta, así que no vamos a tener ninguna restricción. Vamos a ver qué pasa en x0, que pertenece a este intervalo. Acuérdense que acá lo único que me interesa, sobre todo cuando está puesto así de forma factorizada, es el signo. Entonces, este siempre va a ser positivo. Dijimos que dependíamos del signo de este. Si x es 0, este es negativo, va para abajo. Y acá le ponemos que x sea 4, por ejemplo, este siempre es positivo. Y si x es 4, este también es positivo, así que crece. Acá hay un mínimo. Y como era el único punto crítico, solo hay un mínimo. Entonces, en x igual 3 hay un mínimo. Y no hay un máximo. Nos pide 3, nos pide la coordenada de ni, no, solamente la abscisa. Y no hay máximo. No hay máximo. Y listo. Bueno, en este tercero solamente me pide que haga una derivada de la función f de x. La vamos a poner como potencia, que es mucho más fácil de derivar. 8 menos 3x cuadrado, en vez de poner raíz cuadrada, ponemos un medio. Y ahora sí, derivamos. Lo primero que derivamos, esto es una función compuesta, así que vamos a usar la regla de la cadena. Lo primero que derivamos es ese un medio que está arriba, la potencia, la bajo, y 8 menos 3x cuadrado, lo hago un medio menos 1 menos un medio. Terminé con la potencia, ahora derivo esto de acá adentro. La primera es una constante, chau chau, y lo segundo, tengo un menos 3 que voy a multiplicar por el 2 que bajé y me queda x a la 1. Entonces, esto me queda. Este 2 lo puedo simplificar con ese 2. Arriba me queda esto, porque este como tiene un menos va para abajo. Ya lo puedo ir poniendo abajo. Abajo tengo 8 menos 3x cuadrado a la menos un medio, que es lo mismo que raíz. Bueno, acá abajo quedaría a la un medio, pues ya lo bajé. La raíz cuadrada. Y acá arriba tengo menos 3x. No me faltó nada, no me faltó nada. Listo, esa es la respuesta. Bueno, en el 4 me da la función, una función sinusoidal, ¿sí? Trigonométrica, la función seno. Me dice entonces que f de x es seno de 2x menos pi. Y me pide el conjunto de todas las soluciones tal que la función sea 1. Es decir, esto tiene que ser 1. Chau, ahí está. Que pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Y además, entonces, las x tienen que pertenecer a ese intervalo. Bien, vamos a ver seno. Ya no hay nada que pasar, es una función pura. Seno de algo igual a 1. Cuando el seno de algo es igual a 1. Acá, cuando es pi sobre 2, cuando x es pi sobre 2, ¿sí? Visto así o visto como la función
seno acá es 1 y este es pi sobre 2, ¿sí? Esto es pi, esto es 2pi. Esa es la función seno. Entonces, y después cuando se vuelve a repetir y cuando da toda otra vuelta, quiere decir más 2k pi. Entonces, para que esto se cumpla, este x, este paréntesis, tiene que ser igual a pi sobre 2 más 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Que va a tener que, por cómo viene la mano, me parece que va a tener que pertenecer a los naturales, porque negativos no creo que me dé dentro de ese intervalo. Bueno, vamos a hacer el pasaje de términos porque yo necesito despejar x. Entonces me queda 2x es igual a pi sobre 2 más pi, que son 2pi sobre 2, es decir, que me quedan 3pi sobre 2, más 2k pi. Y ahora este 2 pasa dividiendo y entonces me queda 3pi sobre 4 y divide acá, se va y me queda kpi. Esto es el conjunto de todos los x que cumplen que seno de 2x menos pi sea igual a 1. Pero solo necesitamos los que pertenecen a este intervalo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa si k es 0? Para hacerlo mucho más fácil, siempre lo que hago yo es este intervalo. El 0, bueno, me queda como 0. Cuando hay 0, 0. Pero en vez de poner 2pi, poner con denominador 4. Y entonces me queda re clarito si entran o no entran. El mismo. Si yo pongo 4 acá, pongo 8 ahí, ¿sí? 8 cuartos es lo mismo que 2pi. 8 cuartos de pi es lo mismo que 2pi. Pero me quedo en cuartos. Entonces, ahora, si k es 0, x es 3pi sobre 4 o 3 cuartos de pi y entra dentro de este intervalo, entonces sí, ahí se nota clarito que entra. De 0 a 2pi no está tan clarito. Bien, entonces esta es mi primera solución. Si k fuera menos 1, que a eso me refería antes, esto sería menos pi, es decir, menos 4 cuartos, más 3 cuartos sería menos 1 cuarto y está fuera del intervalo pedido. Es decir que k no puede ser negativo. Y vamos a poner, si k es 1, acá tengo 3 cuartos más 4 cuartos de pi. 3 cuartos más 4 cuartos son 7 cuartos. X igual a 7 cuartos de pi. Y también entra, porque este es 8 cuartos. 8 cuartos es el límite, así que hasta ahí nomás. Solución 3 cuartos de pi o 3pi sobre 4, que es lo mismo, y 7 cuartos de pi. Y ese es el conjunto pedido. Bueno, en esta me da una función bastante compleja y me dice la ecuación de recta tangente al gráfico de f en el punto abscisa x2 es, entonces primero lo que tengo que hacer es encontrar en qué punto me da la abscisa, nada más tengo que encontrar la ordenada de ese punto. Para eso vamos a hacer f de 2, que va a ser x más 1, es decir 2 más 1, 3 por e a la 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Esto es 1 y entonces 3 por 1, 3. Quiere decir que el punto en el que yo voy a buscar esa recta tangente, voy a encontrar esa recta tangente, es el punto 2, 3. Y ahora sí, para la recta tangente, que es igual a mx más b, yo necesito la pendiente y voy a necesitar la ordenada al origen. Para sacar la ordenada al origen, yo voy a usar ese punto que encontré. Para sacar la pendiente, como siempre, voy a usar la derivada en ese punto porque es la que me da la pendiente. Entonces, yo tengo que f de x es x más 1
por e a la x cuadrado menos 4. Vamos a derivar esta función. Es una multiplicación, así que vamos a usar la regla de la multiplicación y además esa es una función compuesta, así que también vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la primera de x más 1, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera x más 1 por la derivada de la segunda. La derivada de e a la x es e a la x, así que la derivada de e a la es e a la por la derivada de lo que está acá arriba, que es 2x. Listo. Ahora, porque después menos 4 es una constante, así que se va. Ahora necesito saber cuánto es f' en el punto 2, que esa va a ser la pendiente que nosotros necesitamos. Entonces me queda e a la 0, que es 1, más 2 más 1, 3, por e a la 0 por 2 por 2, 4. Y esto me queda 3 por 4, 12, por 1, 12, más 1, 13. Entonces ya sé que la pendiente es 13. Vengo para acá. Y igual a 13x más b. Ahora para encontrar b uso ese punto que habíamos sacado antes. Entonces 3 es igual a 13 por 2 más b. 13 por 2 es 26, es decir que acá va a quedar 3 menos 26 es b, b es menos 23. Entonces, la ecuación de la recta tangente pedida es igual 13x menos 23. Y ese es el resultado. Bueno, en el 6 me dan un conjunto en el que me piden que esta homográfica sea positiva, sea mayor que 0, y que lo dé en forma de intervalo. Entonces, para que esto sea positivo, yo necesito que me quede más por más o menos por menos. Y en los dos casos, el resultado es positivo. Entonces, necesito pedir que x menos 2 sea positivo y que x más 3 sea positivo, o que x menos 2, no sé por qué puse un paréntesis ahí, que x menos 2 sea negativo y a la vez que x más 3 sea negativo también. Y voy a poner una aclaración acá, que x tiene que ser distinto de menos 3 porque está en el denominador. Y eso me voy a fijar al final, cuando ya tengo hecho el intervalo, si incluye o no incluye este. Si no lo incluye, me quedo tranquila. Si lo incluye, lo tengo que sacar. Bien, entonces acá x mayor que 2 y x mayor que menos 3. Quiere decir, por acá está el menos 3, por acá está el 2. Son los x más grandes que menos 3 y más grandes que 2. Gana más grande que 2. Ahí está, ¿sí? Serían más grandes que menos 3 y más grandes que 2. Entonces, acá tengo el intervalo de 2 a más infinito, es la primera solución. Y acá tengo los x menores que 2 y a la vez los x menores que menos 3. Otra vez tengo el menos 3 ahí y el 2 ahí, no se movieron. Los x más chiquititos que 2 son para allá y más chiquititos que menos 3 son estos. Cumplen las dos condiciones desde menos infinito a menos 3. Entonces, el conjunto solución es desde menos infinito a menos 3. Generalmente se pone el negativo o el más chiquitito antes, unión de 2 a más infinito. Ahora, antes de dar la respuesta, digo, x es
distinto de menos 3. Y está bien porque acá tengo un paréntesis, quiere decir que lo excluyo. Entonces sí, este es el conjunto solución. Bueno, en el 7 me dan una función que es un polinomio, es decir que de dominio no tengo ningún problema, es los reales, y me pregunta cuándo la función es decreciente. Entonces una función continua y derivable en todos los puntos. La función en sí, bárbaro, porque no tiene ningún problema. Me pregunta cuándo es decreciente. Para saber intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo necesito los máximos y los mínimos de la función. Entonces, esos los logro con la derivada. Quiere decir que lo primero que vamos a hacer va a ser derivar esta función, que encima es facilísima de derivar porque es una polinómica. 3, ahora la derivo mal, digo que es facilísima, 12x. Ahí está derivada. Para sacar las raíces, lo que me conviene es factorear primero. Entonces saco 3x y acá dentro del paréntesis me queda x para acá y un 4 sumando para acá. Verifico. 3x por x al cuadrado, 3 por 4, 12x. Bien. Esto se me hace 0, ya la tengo factorizada, es mucho más fácil encontrar las raíces. Se me hace 0 cuando x es 0 y se me hace 0 cuando x es menos 4. Vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. Y yo tengo que cuando x es menos 4, la derivada es 0. Y cuando x es 0, la derivada es 0. Y después tengo acá desde menos infinito a menos 4, que vamos a ver qué signo tiene, entre menos 4 y 0, y de 0 a más infinito. Bien, vamos a poner números para ver el signo, pero acuérdense que solamente necesito el signo. Ponele que acá pongo menos 5, que pertenece a ese intervalo, entonces esto me va a dar negativo, porque va a ser 3 por menos 5, y menos 5 más 4 me da negativo, menos por menos más, y ahí sube. Si yo pongo entre menos 4 y 0, por ejemplo, menos 2, este me va a dar negativo, pero este me va a dar positivo. Menos 2 más 4 quiere decir que menos por más menos, ahí baja. Y si tengo un valor entre 0 y más infinito, por ejemplo, x1, este me va a dar positivo y este también me va a dar positivo, con lo cual sube. Quiere decir que en el único lugar en el que es decreciente es en el intervalo menos 4, 0. Ahí la función es decreciente y solamente ahí. Y listo. Bueno, si la imagen de una función exponencial es el intervalo, ¿no? Entonces ve, bueno, a ver, acuérdense que esta parte es el movimiento en y la imagen es en y, ¿sí? Acuérdense por eso. La i, aunque sea otra, suena parecido. La imagen es en i. Este 4 lo único que hace es hacerme subir más rápido el e a la x. La función e a la x, si x es 0, es 1, porque e a la 0 es 1. Y si x es 1, es e, que es un cachito menos que 3. Y viene así, chuic, y sube. Si este 4 lo único que hace es que este punto, en vez de ser 1, sea 4, y que este en vez de ser e, sea 4e. Porque si x es 0, esto sigue siendo 1 por 4, 4. Entonces va a subir más rápido. Nada más. El que sí me mueve la función en i es este, que es el que queda suelto. Me la sube o me la baja. Hace que esto, que para mí
era el eje X, ahora en vez de ser el eje X sea menos B. Quiere decir que yo la imagen la voy a tener desde menos B para arriba. ¿Sí? Entonces, este me dice que la imagen es desde 3 hasta más infinito. Quiere decir que esto es 3. Entonces, si menos B es 3, B es menos 3. Y esa es la solución, ¿sí? El conjunto de positividad de f de x igual logaritmo de algo es el intervalo. Bueno, vamos a refrescar la función logaritmo. Acá tengo y, ahí tengo x. Logaritmo de 0 no existe y de números negativos no existe. Logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de e es 1. Esta es la función logaritmo. Hace así y chip así. Bien, me pide el conjunto de positividad. Quiere decir que la función, los conjuntos de positividad y de negatividad tienen que ver con las raíces, ¿sí? Así como el decrecimiento y decrecimiento tiene que ver con los máximos y mínimos. Entonces, desde 1 para allá. Quiere decir que para que esto sea positivo, yo necesito que x menos 4 sea mayor que 1. Entonces necesito que x sea mayor que 1 más 4, 5. Desde 5 hasta más infinito. Este con paréntesis porque en 5 esta función es una raíz, entonces no es ni positiva ni negativa. Ese es el conjunto de positividad. Bueno, me dan una función f de x y una función g de x y me piden que haga la función compuesta. Es f compuesta con g, es decir, empiezo con f. Cuando llego a x, en lugar de x pongo g. Y listo, no hay más ciencia. Es decir, que f compuesta con g de x es igual a 1 sobre, en lugar de x, 4x, y después sigo con la función, más 2. Listo, esa es la función pedida. Uy, qué fácil que era este. El 11, sea f de x igual 3 medios de x menos 1 por x menos 5, tiene como gráfico una parábola. ¿Por qué tiene como gráfico una parábola? Porque es una función cuadrática. Si tengo una raíz y otra raíz ahí, cuyo vértice es el punto y me pide el vértice. Esta función está dada de forma factorizada. Si está dada en forma factorizada, me dieron las raíces. En el medio de las dos raíces en x va a pasar el vértice en x. Entonces tengo una raíz es 1. Y después 2, 3, 4, 5. La otra raíz es 5. Acá si lo hago con la rayita ya directamente veo que el punto medio, el eje de simetría, es 3. Pero si no es 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. 3 es el vértice en x. Como es una parábola que va para arriba, va a tener por acá abajo el vértice en y. Y entonces va a ser un dibujo así que va a ir para allá así. Bien, vamos a encontrar, me pide el vértice. El vértice entonces en x es 3 y en y vamos a poner, vamos a hacer f de 3 para que nos dé el valor en y. Esto es 3 medios por 3 menos 1, ya acá no necesito el paréntesis. 3 menos 1, 2 por 3 menos 5 menos 2. Este se va con este y me queda 3 por menos 2 menos 6, es decir, ese punto va a ser menos 6 y el vértice es
3 de x menos 6 de y. Bueno, acá me piden un área de una función elevada a la 8, pero como tiene una función compuesta dentro, vamos a primero hacer la primitiva de esta función, 2x menos 1 a la 8 de x es igual, llamo u a 2x menos 1 y entonces du es 2 dx. Quiere decir que 1/2 de du es dx. Entonces esto es 1/2 de u a la 8 de u. Y ahí sí derivo, entonces integro 1/2 por u a la 9 sobre 9. Quiere decir que esto me queda 2x menos 1 a la 9 sobre 18. Acá sería más c, pero como es un área no lo ponemos. Entonces, acá me va a quedar 2x menos 1 a la 9 sobre 18 entre 0 y 1. Vamos a hacerlo en 1. Tenemos 2 por 1, 2 menos 1, 1 a la 9, 1. 1 y abajo el 18. Y ahora le vamos a restar, vamos a hacerlo en 0. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1, a la 9, menos 1, ahí me queda negativo, y abajo me queda 18. Este menos me lo va a convertir en más, es decir que voy a tener un 18 más un 18, que son 2 18, y si lo simplifico, esto me queda un noveno. Respuesta: un noveno es el área pedida. Bueno, el 13, el conjunto de puntos de intersección de los gráficos me dan una parábola hacia arriba, f de x, y una recta hacia abajo. Bueno, una parábola y una recta pueden tener hasta 2 puntos. Pueden tener 1 y pueden tener 0 también. Vamos a ver. Siempre que buscamos puntos de intersección, igualamos. Así que lo que vamos a hacer es que x cuadrado sea igual a menos 2x más 48. Porque los puntos donde se juntan son iguales para la recta que para la parábola. ¿Estamos? Por eso igualamos. Bien, vamos a despejar la cuadrática. X cuadrado más 2x menos 48 es igual a 0. Entonces, menos b más menos raíz de b cuadrado menos, que me va a quedar más porque tengo un menos, 4 por 1, 4 por 48. 4 por 50 es 200, menos 8, 192. Sobre 2a. Esto me queda menos 2 más menos raíz de 196 sobre 2. Menos 2 más menos raíz de 196 es 16. 6, no, 14. 14, 4 por 4, 16, sí. Sobre 2. Y entonces esto me va a quedar menos 2 más 14 es 12 sobre 2, 6. Y menos 2 menos 14 es menos 16 sobre 2 menos 8. Quiere decir que una solución va a ser, me conviene puedo usar cualquiera de las dos para encontrar los puntos. Siempre son x y, ¿sí? Uno es 6 y el otro es menos 8 y tengo que encontrar los y correspondientes. Puedo usar cualquiera de las dos funciones porque acuérdense que es el punto donde juntamos una y la otra, corresponden al mismo
x y al mismo y de las dos funciones. Entonces, cualquiera de las dos funciones puedo usar. Me conviene f de x en este caso porque es fácil elevarlo al cuadrado. Tengo 6 elevado al cuadrado, 36. Tengo menos 8 elevado al cuadrado, 64. Ojo que estos siempre son positivos porque elevé al cuadrado. Y ahí tengo las dos soluciones. Bueno, el 14, si f de x es e a la 1 sobre x más 5 y f a la menos 1 es la función inversa, y que diré cuál es la función inversa. Esta es una función continua, así que no tengo problema. Puedo decir que vamos a cambiar las variables, vamos a dar vuelta a las variables y decir que x es igual a e a la 1 sobre y más 5. La manera de bajar este y, porque yo lo tengo arriba, lo tengo como exponente y lo necesito abajo, es aplicar logaritmo. Vamos a aplicar logaritmo natural porque tengo una e. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Es decir, que aplico logaritmo natural acá. Por propiedad del logaritmo natural, la potencia pasa multiplicando y me queda por logaritmo de. Logaritmo natural de e es 1, así que esto es como si se fuera. Ahora yo necesito despejar y, así que lo necesito arriba. Voy a poner y más 5 ahí arriba y este lo voy a pasar dividiendo. Ahora lo único que me molesta es este más 5, es decir que acá me va a quedar 1 sobre el logaritmo de x menos 5 y esa va a ser la función inversa. Bueno, acá me dicen si el área de una función o si la integral definida de una función me da menos 3, entonces de 1 a 3 también son los mismos. Esto es importante. Lo borré. Es tan importante que lo borro. Es importante que sean que el área esté definida en los mismos números. De 6 más f de x. Bueno, por propiedad de las primitivas, la primitiva de una suma o la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que la integral de 1 a 3 de 6 de x más la integral de 1 a 3 de f de x de x. Esta es fácil de sacar, es una constante, así que me queda 6x entre 1 y 3. Y esta es menos 3, porque me lo dice en el enunciado, entonces menos 3 igual. Empezamos con el extremo más grande, 6 por 3, 18, menos 6 por 1, 6, y el menos 3 de la secundaria. Entonces me queda 18 menos 6 menos 3, 18 menos 9, 9. Y entonces 9 es el área pedida. Si la recta tangente al gráfico de una función en el punto abscisa x1 tiene ecuación y me da la ecuación de la recta tangente al punto x1, entonces los valores de f de 1 y de f' de 1. F' en 1 es la pendiente de la recta tangente. Es decir, ya podemos decir que f' en el punto 1 es 8 porque es la pendiente de la recta tangente. Y ahora, ¿cuánto vale f de 1? Si la función es así y en 1 esta es la recta tangente, quiere decir que el punto I lo puedo calcular en la recta tangente también, porque es lo mismo. Entonces, I de 1 es 8 por 1, 8, menos 2, 6. Este punto va a ser 6. Quiere decir que f de 1 es 6. Para calcular f de 1 usé la recta tangente porque tienen como corta en ese punto, como es tangente en ese punto,
es igual para la función que para la recta tangente. Para encontrar la derivada, yo sé que la derivada en ese punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces saco la pendiente y listo. Y esa es la respuesta. Sean f de x la ecuación de una recta y P el punto donde el gráfico corta al eje X. El gráfico corta al eje X cuando hay una raíz. Entonces P me está pidiendo cuál es la raíz de esa recta. Esto es recontracantado. Pasa por el punto menos 6 y es una recta con pendiente positiva. Y me está pidiendo este punto. Por empezar, el punto tiene ordenada I, ordenada 0, porque es una raíz. Y ahora vamos a ver la X. Esto va a ser, esto tiene que ser, la función tiene que ser 0, entonces vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner 2x menos 6 es 0, 2x es 6, x es 6, dividido 2, 3. 3, 0 es el punto pedido. Solamente me estaba pidiendo una raíz. Este era muy fácil. Bueno, acá me da una función homográfica y me pide las ecuaciones de las asíntotas del gráfico. Bien, empecemos con la asíntota vertical. La asíntota vertical es el punto excluido del dominio. Y ese punto es 5 porque en el dominio x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Entonces x tiene que ser distinto de 5. Quiere decir que x igual a 5 es una asíntota vertical. Si queremos estar segurísimos, hacemos el límite para x tendiendo a 5. Deberíamos hacer esto, lo que pasa es que como es una función homográfica, sabemos que funciona así. La voy a dar vuelta a la función, después vemos por qué, más 3, y esto me da 5 sobre 0, que es y tiende a infinito, el límite tiende a infinito, infinito más 3 infinito, y si me daba infinito, entonces probábamos que eso era una asíntota vertical. La asíntota horizontal en una función, vamos a poner f de x, la voy a poner otra vez como la puse ahí, x menos 5 más 3. En una función homográfica de esta sola parte, que no tuviera el más 3, sería 1 sobre 1. 1 sería la asíntota horizontal. Pero como tiene 3, va a ser 1 más 3, 4. ¿Cómo encontrábamos la asíntota horizontal? Ahora lo vamos a hacer bien. Hacemos el límite para x tendiendo a infinito de x sobre x menos 5 más 3. Y esto nos da, este es 3, queda como está, porque es el límite de 3 es 3, y es el límite de una constante, y este me queda infinito sobre infinito, que es indeterminado. Entonces, para salvar esa indeterminación, lo que hacíamos era dividir por la máxima potencia. Acá me quedaría, algunos sacan factor común, que es lo mismo, 5 sobre x, y ahí el más 3 que permanece. Este me quedaría 1, este me quedaría 1, y esto, si x tiende a infinito, me queda un número sobre infinito, tiende a 0. Es decir, que esto me va a quedar 1 más 3 igual 4. Entonces, y igual a 4 va a ser la asíntota horizontal. Y listo. Bueno, acá me piden una primitiva de x más 3 por el seno de x con respecto a x. Perfecto. Esto lo voy a tener que integrar por partes porque hay una multiplicación y ninguno es derivada del otro. Elijo que esto sea la función que voy a derivar y que esta sea la función derivada. Horrible me quedó eso.
que esta sea la función derivada. Siempre que tengo una potencia, elijo derivar la potencia frente a la trigonométrica, porque acuérdense, la trigonométrica pasa de seno a coseno, de coseno a seno, de seno a coseno, de coseno a seno, cambia el signo, pero pasa de una a la otra, entonces no soluciono nada. Entonces, voy a elegir que f sea x más 3 y entonces su derivada es 1. Acá pongo g y acá pongo g'. G' es seno de x. Acá pongo, a ver, coseno de x, si derivo coseno es menos seno, entonces le cambio el signo ahí. Bien, esta y esta son las que estaban acá, así que son las que no voy a usar. Y ahora acá me va a quedar x más 3f por g menos coseno de x menos la integral de f', que es 1 por menos coseno, me va a quedar más coseno de x. Entonces, acá me molesta este menos, acá lo voy a pasar para adelante. X más 3 por coseno de x. Y acá la integral, la primitiva de coseno es seno, verifico, de seno coseno está bien, más c. Entonces, este es el conjunto de todas las primitivas. Ahora lo que tenemos que ver es cuál de estas, qué valor de c nos dieron en el... Nos dieron menos, más seno, más con c0. Así que directamente le saca esto y ese es el resultado. Listo, ¿está? Bueno, me pide que calcule esta primitiva. Lo primero que veo es que lo de acá abajo tiene una potencia cúbica y arriba una potencia cuadrada. Así que si llamo a esto u, lo puedo hacer por sustitución. Cuando lo derivo me va a quedar algo parecido a lo de arriba. Lo primero que hago es escribirlo de una manera más práctica. Voy a poner x cuadrado por lo que estaba abajo, lo paso para arriba y lo pongo a la menos un medio, porque me va a ser mucho más fácil de integrar después, ¿sí? Un medio es lo mismo que la raíz y menos porque estaba abajo y yo lo puse para arriba de x. Entonces ahora sí, digo que u sea 7 más 3x cubo. Entonces, de u es el 7 se me va y me queda 9x cuadrado con respecto a x. X cuadrado y de x los tengo. Tengo ahí, el 9 no me molesta, entonces lo paso para el otro lado. Y ya está. Quiere decir que esto es lo mismo que un noveno, lo saco para afuera, por la primitiva de u a la menos un medio de u, ¿sí? U era todo esto y está elevado a la menos un medio. Y du es el un noveno que saqué para afuera y esto por esto. Entonces ahora pongo un noveno y esto es fácil de integrar porque es una función, es una potencia. Entonces, menos un medio más 1 es un medio. Acá me queda u a la 1 medio. Dividido un medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces, esto me quedaría. Este 2 lo paso multiplicando al 1 y que me quede 2 novenos. Y u a la 1 medio es raíz de u. U habíamos dicho que era 7 más 3x cubo más c. Y ese es el conjunto de las primitivas de esa función.